Bueno, vamos a ver cambios de estado. ¿Qué es un cambio de estado? Es la alteración del estado inicial de un cuerpo y se divide en tres. Estos sí los preguntan, es importante. Cambios físicos, químicos y nucleares. Los físicos dicen son los cambios ocurridos en su estado de agregación. Y lo más importante, son reversibles. Se pueden revertir ese cambio. Aquí es donde entra el cambio, sí, de estado de agregación. Es decir, de pasar de sólido a líquido o de sólido a gas o de líquido a gaseoso. Esto es un cambio físico cuando cambia de estado de agregación, de sólido a gas o de líquido a sólido, etcétera. Y que dice es lo más importante, son reversibles, como el agua. El agua si la congelamos, pues es reversible, ¿no? Se vuelve sólido y después se puede regresar a dónde? A ser líquido. Bueno, entonces, a ver, copien este concepto. Bueno, ahora cambios químicos. ¿Qué dice? Son los cambios que provocan una alteración en la composición de la sustancia, la cual pierde su estado inicial, dejando de ser la sustancia que era para dar paso a uno o más nuevos compuestos. Bueno, lo más importante es que aquí, ¿qué pasa? Son irreversibles, ¿sí? Los cambios químicos son las reacciones entre sustancias. Por ejemplo, en la comida, un cambio químico sería cocer la carne. Entonces, por eso es irreversible. Ya no, por ejemplo, si ya se cose la carne, ya no podemos regresarla a su estado inicial cuando estaba cruda. Entonces, ese es un ejemplo de cambio irreversible. Por ejemplo, cocer la carne. O igual, si se quema, no podemos regresarla a un estado donde estaba donde no estaba quemado. Entonces sí, digo la carne, en el caso de la carne, la carne de pollo, de cerdo, lo que sea, si se quema, pues no se puede volver al estado anterior. Entonces ese es un ejemplo de cambio químico, que son irreversibles. Esa es la característica más importante. A ver, copien cambio químico. Ahorita le agregan algo que ahorita que voy a dictar. Ahorita copien esto. Bueno, entonces ahora, bueno, si ya copiaron que es un cambio químico, pónganle punto y seguido. Es un cambio en su estructura molecular. Pónganle eso, cambio químico aquí adelante. Es un cambio en su estructura molecular.
Bueno, si ya copiaron eso, entonces ahora cambios nucleares. Dice, ocurren cuando los cambios se dan en la estructura interna de los átomos. Ahorita vamos a ver qué es un átomo. Entonces, dando lugar a nuevos elementos. Esta es la característica principal. Se dan a lugar nuevos elementos. Se desprende energía además de partículas radiactivas. No es lo mismo molécula a átomo, ¿sí? En el cambio químico yo dije que era un cambio en su estructura molecular. Molécula, hagan de cuenta, es algo más grande que el átomo. Es decir, si combinan átomos, se forma la molécula. ¿Sí? Ahorita de eso vamos a ponerlo. Copien primero el concepto y ahorita ya voy a explicar qué es vamos a ver qué es el átomo y cuáles son los elementos. A ver, copien cambios nucleares. Bueno, entonces, bueno, la característica principal de los cambios nucleares es que se desprende partículas radioactivas. Bueno, ahorita vamos a decir también qué es esto. Bueno, y que hay un cambio en la estructura interna de los átomos. Es distinto átomos a moléculas. Y se dan a lugar nuevos elementos. Sí, por ejemplo, un cambio nuclear es, por ejemplo, sí, la bomba atómica, o bueno, la energía nuclear. Actualmente países como Estados Unidos, Irán, China creo también, Rusia, ocupan energía nuclear. No digo no solamente para armas, sino, digo Estados Unidos y Rusia, sino también para energía eléctrica, para generar, electricidad, para llevar a las casas. Es un cambio de la estructura de los átomos. Es una energía muy muy rentable si se sabe ocupar bien. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a especificar en cuando veamos los elementos. Bueno, ahora vamos a ver qué son los átomos. Ahora como título, átomos. Bueno, entonces átomo es lo que constituye la materia. Es decir, cualquier materia está hecha de átomos. Es decir, de eso está formada la materia. Por eso dice, es lo que constituye la materia. Está formada por átomos. Bueno, átomos. Átomo, esa palabra viene del latín atomis. ¿Qué significa? Sin división. Es decir, así lo teorizaron. Dijeron que si uno parte a la mitad, va partiendo a la mitad un objeto,
Entonces uno va partiendo a la mitad un objeto, así cualquier objeto, lo va partiendo a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y sí, teorizaron los griegos, bueno, y los filósofos antiguos, que iba a llegar un momento en que ya no se iba a poder dividir ese objeto. Iba a ser la parte más pequeña. Ya no se iba a fragmentar, en pocas palabras, ya no se iba a poder fragmentar ese objeto. Entonces, a esa partícula, bueno, a ese objeto que ya no se podía dividir, ya no se podía fragmentar, le llamaron atomis. Y ya para nuestro idioma se llama átomo. Átomo. Entonces, copien esta definición. Bueno, entonces si ya copiaron, vamos a lo siguiente. Bueno, para el modelo del átomo tendríamos en realidad, por ejemplo, lo siguiente. Esperen, creo que aquí tengo un archivo del átomo. A ver, vale, creo que aquí lo tengo. Ah, sí, aquí está, átomo. Ahí está. Aquí está, sí, ya lo tenía. Entonces, aquí está. Este es el ejemplo de acá, de la guía. Nada más que aquí le agregué los neutrones. Aquí está, son partículas sin carga. Entonces son otras bolitas que están ahí adicionalmente y no tienen carga, por eso nada más las pongo ahí. Entonces, generalmente, en ocasiones, sí, el número de protones y electrones es el mismo. Por eso aquí puse 3 y 3. Entonces nada más voy a quitar para que no sea lente. Ahí está. Entonces sí, copien este modelo de átomo. Aquí ya señalé, estos son los electrones, los protones y los neutrones. A ver, copienlo de manera rápida. Bueno, si quieren ya no le señalen con flechas, ya está en la guía, ya dice, los electrones tienen carga negativa, los protones positiva y los neutrones no tienen carga. Bueno, entonces, si ya copiaron, entonces vamos a ver ahora los elementos. ¿Qué son los elementos que había mencionado anteriormente? Son sustancias que no se pueden no se pueden dividir, o no se pueden, sí, pues sí, dividir, o más bien simplificar en otras más elementales o más simples, vamos a decir. O bueno, digan, o pongan fragmentar para no redondear. Ahí está. No se pueden fragmentar en otras más simples, mejor así. Son sustancias que no se pueden fragmentar en otras más simples. Esos son los elementos. Es decir, es lo más elemental. Los elementos es lo más simple, es lo más elemental, lo más simple. De ahí ya no se pueden obtener otras sustancias. Es decir, ¿qué significa elementos? Que estas sustancias no se pueden, de ahí no se pueden obtener otras.
Ellos son lo más simple que se pueda obtener. A ver, vamos a un ejemplo. A ver, por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal de mesa. La sal de mesa esta es su fórmula química. La sal de mesa sí se puede descomponer en otras más simples. ¿En qué se puede descomponer? Pues se puede descomponer en sodio y cloro. Na significa sodio. Es una molécula, es un elemento. Y Cl es cloro, es otro elemento. Y ya que separé la sal de mesa en estos dos elementos, ya no se pueden simplificar estos elementos en otros más simples, ya no se pueden fragmentar. Es decir, la sal de mesa sí la pude fragmentar en estas dos más simples, pero ya que las fragmenté, ya que las separé, estas ya no se pueden fragmentar en otras más simples, estas ya son los elementos. Bueno, entonces, esto no lo copien, es un ejemplo ilustrativo. A ver, para que se entienda mejor, vamos ya a ver lo que es la tabla periódica. Aquí está. Aquí está. Entonces pongan como título tabla periódica de los elementos. Como título, tabla periódica de los elementos. Bueno, entonces estos aquí son los elementos de la naturaleza, es decir, aquí en esta tabla están clasificados todos los elementos que se han encontrado hasta ahora en la naturaleza. Entonces, de todos los materiales que conocen, vienen de alguno de estos elementos. De aquí se construyen, de estos elementos se construye cualquier material. Entonces, de cada uno de estos es un elemento, todos estos que vienen en casillas. Y cada uno ya no se puede simplificar o ya no se puede fragmentar en otras más simples. Estos son los más simples que se puedan obtener. Y de estos, o más bien esos son los elementos. Los elementos son aquellos que constituyen todos los demás materiales. Es decir, que de estos se puede construir cualquier material que conocen. Bueno, vamos a ver sus características. Aquí dice, el símbolo químico es este. Este es su nombre en latín, su abreviación de su nombre en latín. Hierro en latín es ferrum, y ya por eso se abrevia Fe, y es su símbolo químico. A ver otro. Aquí por ejemplo el cobre. Lo voy a aumentar. Ahí está, ferrum, Fe. El cobre, por ejemplo, es cubrum en latín. Por eso ya abreviado es Cu. Plata, Ag, es porque en latín es argium. Así, argium. Y se abrevia Ag. Y ese es su símbolo. Oro es aurum. Y es por eso que es ¿cómo se dice? Au. Es aurum. Y así, con todos los elementos, tienen un nombre en latín y su símbolo químico es la abreviación de ese nombre en latín. Luego, bueno, aquí abajo pues está su nombre en español. Luego aquí tenemos el número atómico, es muy importante. ¿Qué es el número atómico? Nos dice cuántos protones tiene en el núcleo. Por ejemplo, el hierro tiene número atómico 26. Significa que va a tener 26 protones en el núcleo. A ver, otro ejemplo más simple. El hidrógeno, el primer elemento, tiene número atómico 1. ¿Qué significa? Que va a tener un protón en el núcleo. Y por lo tanto va a tener
un electrón orbitándolo. Sí, el número de protones y electrones en condiciones normales es el mismo. ¿Sí? Este sería el hidrógeno. Este sería su modelo del átomo de hidrógeno. Es decir, cada uno de estos son los átomos. Este sería un átomo de hidrógeno, este sería un átomo de litio, este es un átomo de berilio, así de esta manera. Este es el modelo del átomo de hidrógeno. Como su número atómico es 1, tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitándolo. Ahí está, este es el hidrógeno. Este es un átomo de hidrógeno. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Ay, no. El helio. El helio tiene número atómico 2. ¿Qué significa? Que va a tener 2 protones y 2 electrones orbitándolo. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo? Ah, bueno, y 2 neutrones. Como el número atómico del helio es 2, significa que va a tener 2 protones y 2 electrones orbitándolo. Ese va a ser el caso del helio. Este sería el modelo atómico para el helio. 2 protones y 2 electrones orbitándolo. Este es un átomo de helio. Así, de esta manera. A ver, cópienlo, este ejemplo nada más. Entonces, el número atómico determina el número de protones que tiene en el núcleo. Bueno, entonces, si ya copiaron, entonces ahora vamos a seguir. Bueno, entonces ahora miren. La masa atómica, aquí está. Dice aquí 55.845. Entonces, miren, la masa atómica se representa con el símbolo M mayúscula en ocasiones. Ahí, por ejemplo, en el caso del hierro es 55.845. Entonces, masa atómica va a ser igual a 55.845. ¿Y en qué se mide? En gramos sobre mol. Así se mide la masa atómica. Es gramos sobre mol. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere esto? Es que miren, ¿qué es una mol? ¿Qué significa una mol? A ver, debí introducirlo antes. Una mol es tener 6.023 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Para el hierro. Si su masa atómica es de 55.845, significa
que en 55.845 gramos de hierro se van a tener exactamente 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro. Es decir, eso nos dice que es una mol, nos dice qué cantidad de masa es 6.023 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. A ver, por ejemplo, para el hidrógeno, su masa atómica es 1.00794. Significa que en un gramo y esta cantidad de gramos, de decimales, se van a tener exactamente 6.023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Eso nos dice que es una mol, tener esta cantidad de átomos. ¿Sí? Entonces, bueno.